El pelo se le caía a mechones, cada mañana sobre la almohada, sobre el suelo del baño, entre sus dedos cuando intentaba peinarse. Los médicos revisaban sus análisis una y otra vez. No encontraban nada. Le dijeron que era estrés. Le dijeron que era anemia. Le cambiaron el diagnóstico 3 veces en 6 meses. Valeria Montoya tenía 34 años, un trabajo estable, una casa tranquila y un cuerpo que se estaba desmoronando por dentro sin que nadie supiera por qué. Las náuseas llegaban por las noches, un dolor sordo en el abdomen que la despertaba a las 3 de la madrugada y no la dejaba volver a dormir. Los médicos revisaban el hígado, el estómago, la tiroides, todo aparecía dentro de rangos normales, pero Valeria no se sentía dentro de ningún rango normal, se sentía morir, despacio, sin que nadie le creyera del todo. Y mientras tanto, su mejor amiga estaba ahí, siempre ahí, con el té. Cada tarde Isabel llegaba a su apartamento con una bolsa de tela. Dentro, el té de hierbas que ella misma preparaba. Decía que era una mezcla especial, que le había ido bien a una prima suya con problemas digestivos. Lo preparaba con agua caliente justo antes de servirlo. Valeria lo tomaba porque confiaba en Isabel, porque Isabel era la persona más cercana que tenía en el mundo, porque Isabel había sido su dama de honor, su confidente durante años, y en los últimos tiempos casi su terapeuta informal, la persona que la escuchaba cuando nadie más lo hacía. Lo que Valeria no sabía era que ese té la estaba matando. Mi nombre es Ernesto Ríos, y llevo años estudiando crímenes que desafían la lógica. Casos donde el peligro no viene de un extraño en la oscuridad, sino de la persona que más te quiere o que mejor finge quererte. Este caso en particular me persiguió durante semanas después de investigarlo, porque lo que hace especialmente perturbador no es el método, sino la duración. 1 año, 365 días. Cada visita, cada taza de té, cada abrazo de ¿cómo te encuentras hoy? Era parte del mismo plan. Y Valeria nunca lo vio venir. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora. Cada semana traigo casos de crimen real que te van a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas que te rodean. Y si este caso te genera algo, déjalo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Empecemos desde el principio. Valeria y Isabel se conocieron en la universidad. Tenían 19 años las dos cuando coincidieron en una clase de literatura comparada. Valeria era callada, reflexiva, de las que tomaban apuntes con letra pequeña y subrayaban en distintos colores. Isabel era lo opuesto, habladora, magnética, de las que llegaban tarde y aún así terminaban siendo el centro de cualquier conversación. Se complementaban. Al menos eso es lo que pensaba Valeria. En los años siguientes construyeron una amistad que atravesó cambios de ciudad, relaciones complicadas, muertes de familiares y crisis profesionales. Valeria fue la primera persona a la que Isabel llamó cuando su padre enfermó. Isabel fue la primera persona a la que Valeria llamó cuando su primer matrimonio se rompió. Ese tipo de amistad. Cuando Valeria se casó por segunda vez con un hombre llamado Rodrigo, no hubo ninguna duda sobre quién sería su dama de honor. Isabel estuvo en cada momento de la planificación de la boda. Eligieron vestidos juntas, buscaron el salón juntas. Isabel dio el discurso en la cena de ensayo y hizo llorar a la mitad de los presentes de la emoción. Lo que nadie sabía en ese momento era lo que Isabel sentía por Rodrigo. No fue algo que se descubriera de inmediato. Salió mucho más tarde, durante la investigación. Pero cuando los investigadores empezaron a hablar con personas del entorno de ambas mujeres, fue surgiendo un patrón. Comentarios aquí y allá. Una mirada en una foto de grupo. Un mensaje borrado que alguien recordaba haber visto. Isabel llevaba años enamorada de Rodrigo, y Rodrigo se había casado con su mejor amiga. Después de la boda, Isabel se convirtió en una presencia constante en la vida del matrimonio. Rodrigo lo agradecía, al principio. Veía a Isabel como una extensión natural de Valeria, la amiga de siempre, la persona de confianza. Pero con el tiempo, él empezó a sentir algo que no sabía cómo nombrar. Que Isabel estaba demasiado presente, que sus visitas eran demasiado frecuentes, que sus conversaciones con Valeria a solas duraban demasiado. Valeria, por su parte, no veía ningún problema. Para ella, Isabel era su red de seguridad emocional.
En los meses previos a que empezara a enfermar, Valeria estaba atravesando una etapa difícil en el trabajo: estrés, inseguridades, problemas con su jefa directa. Isabel la escuchaba durante horas, le daba consejos, la contenía cuando lloraba. Era en la práctica su terapeuta no oficial. Ese nivel de dependencia emocional fue lo que Isabel explotó. Los primeros síntomas de Valeria aparecieron en el mes de marzo. Había pasado el invierno sin problemas, pero cuando llegó la primavera empezó a sentirse rara. Una fatiga que no se explicaba con el trabajo ni con la falta de sueño. Un malestar general que no terminaba de concretarse en nada específico. Los análisis de sangre de rutina salieron bien. El médico le dijo que estaba sana. En abril el pelo empezó a caerse, no de forma alarmante al principio, solo un poco más de lo normal, pero para mayo ya era evidente, mechones completos. Valeria lo comentó con su médico, que le habló de posible alopecia por estrés. Le recetó vitaminas y le dijo que redujera la carga de trabajo. Isabel, cuando se enteró, apareció esa misma tarde con el té. Dijo que era una infusión de hierbas que había preparado ella misma. Ortiga, cola de caballo, algunas cosas más que Valeria no recordaría bien después. Le dijo que era bueno para el pelo, para los nervios, para el sistema inmune. Y lo preparó allí mismo, en la cocina de Valeria, con agua que calentó en el microondas. Se quedó sentada con ella mientras lo tomaba. Le preguntó cómo estaba. La escuchó. Valeria sintió ese día que tenía mucha suerte de tener a alguien así en su vida. En los meses siguientes, las visitas de Isabel se volvieron más regulares, 2 o 3 veces por semana, a veces más. Siempre traía el té, a veces también traía comida, galletas caseras, caldo cuando Valeria estaba peor, y Valeria estaba cada vez peor. En junio empezaron los problemas gastrointestinales, dolor, náuseas, episodios que la dejaban sin fuerzas durante días. El médico le revisó el intestino, el colon, el estómago. Nada concluyente. Le habló de síndrome de intestino irritable, le cambió la dieta, le recetó probióticos. En julio, los dolores musculares. En agosto, la dificultad para concentrarse, lo que ella llamaba niebla mental. Olvidaba cosas, confundía palabras. Rodrigo empezó a preocuparse de verdad. Llevó a Valeria a un especialista privado. Hicieron una batería de pruebas más completa. Revisaron tiroides, vitamina B12, hierro, marcadores autoinmunes. Todo aparecía, una vez más, dentro de rangos normales. Rodrigo no entendía nada, Valeria tampoco, pero Isabel siempre tenía una explicación. El estrés acumulado, el sistema nervioso, la necesidad de descansar más, de tomarse más en serio el autocuidado. Y siempre, siempre el té. Hay algo en el arsénico que lo hace especialmente difícil de detectar en análisis de rutina. Los médicos no lo buscan porque no lo esperan. La intoxicación crónica por arsénico no tiene síntomas propios que la diferencien claramente de otras condiciones. La fatiga puede ser muchas cosas. La caída del pelo puede ser muchas cosas. El dolor abdominal puede ser muchas cosas. Lo que hace al arsénico tan peligroso como veneno, históricamente, es que mimetiza enfermedades comunes. Por eso durante siglos fue el favorito de los envenenadores. Por eso se ganó el nombre que todavía se le da en algunos círculos, el polvo de la herencia. Isabel lo sabía, no era una improvisación. Eso quedó claro cuando los investigadores reconstruyeron su historial de búsquedas en Internet. Semanas antes de que Valeria empezara a enfermar, Isabel había buscado síntomas de envenenamiento crónico, dosis de arsénico no letales a largo plazo. ¿Cómo dar arsénico sin que se note en análisis de sangre? Plantas que enmascaran sabores en infusiones. Una búsqueda no podría haber pasado por accidente. 5 búsquedas en el mismo periodo no son coincidencia. Pero todavía faltaban meses para que alguien mirara en esa dirección. El punto de inflexión llegó en octubre, casi 7 meses después del inicio de los síntomas. Valeria había ido a una nueva doctora. Una internista que llevaba años trabajando en toxicología antes de abrir su consulta privada. La doctora revisó el historial completo, escuchó los síntomas con atención y le hizo a Valeria una pregunta que ningún otro médico le había hecho.
¿Hay algo que consumes regularmente que no sea parte de tu dieta habitual? Valeria pensó un momento. Mencionó las vitaminas que le habían recetado, mencionó los probióticos, y luego, casi sin darle importancia, mencionó el té de hierbas que su amiga le preparaba. La doctora pidió una muestra de cabello. El análisis de cabello es una de las herramientas más útiles en toxicología forense, porque el cabello funciona como un archivo cronológico. Los metales pesados y otras sustancias tóxicas quedan registrados en la fibra capilar a medida que el pelo crece. 1 centímetro de cabello corresponde aproximadamente a un mes de exposición. Si hay un patrón de envenenamiento gradual, el cabello lo guarda. Los resultados llegaron 2 semanas después. Los niveles de arsénico en el cabello de Valeria eran extremadamente elevados, y el patrón era consistente a lo largo de los últimos meses. No era una exposición única, era continua, metódica, deliberada. La doctora llamó a Rodrigo antes de llamar a Valeria. Le pidió que viniera a la consulta en persona. Le explicó lo que habían encontrado, y luego le dijo las palabras exactas que Rodrigo repetiría después en su declaración ante la policía. Esto no es una enfermedad. Alguien le está haciendo esto a su esposa. Rodrigo llamó a la policía esa misma tarde. Los primeros días de la investigación fueron discretos. La policía no quería alertar a la persona que, en ese momento, todavía era solo una hipótesis. Necesitaban información. Empezaron por el entorno inmediato de Valeria. ¿Quién tenía acceso regular a su casa? ¿Quién le preparaba comida o bebidas? ¿Quién había estado presente durante los meses en que la curva de envenenamiento había sido más pronunciada? El nombre de Isabel apareció desde la primera entrevista. Rodrigo lo dio sin dudarlo. No porque sospechara de ella en ese momento. Lo dio porque era la respuesta honesta a la pregunta. La persona con acceso más constante, más íntimo, más regular a la vida cotidiana de Valeria. La que le traía el té. Cuando los investigadores revisaron las cámaras del edificio, encontraron las visitas de Isabel registradas con una regularidad casi matemática. 2 o 3 veces por semana durante los últimos 9 meses. Siempre llegaba con una bolsa. Siempre se quedaba entre 45 minutos y 1 hora. Siempre se iba antes de que Rodrigo llegara del trabajo. Ese último detalle llamó la atención de los investigadores. El equipo forense solicitó una orden para acceder al historial de búsquedas del teléfono y el ordenador de Isabel. Lo que encontraron fue, según el fiscal que llevó el caso, uno de los registros más explícitos de premeditación que había visto en toda su carrera. Las búsquedas sobre arsénico, las búsquedas sobre síntomas de intoxicación, búsquedas sobre dosis, sobre mecanismos de absorción, sobre qué pruebas médicas no lo detectaban. Y, varios meses antes de todo eso, búsquedas sobre el matrimonio de Rodrigo, sobre divorcio, sobre si una persona podía anular un matrimonio reciente. También encontraron mensajes, conversaciones borradas que los técnicos forenses lograron recuperar parcialmente. Mensajes a una tercera persona, una amiga de la infancia de Isabel que vivía en otra ciudad, en los que Isabel describía su obsesión con Rodrigo. Los mensajes no eran explícitos en lo que planeaba hacer, pero dejaban claro que Isabel quería que Valeria desapareciera de la ecuación. Usaba esa frase concreta, que desaparezca de la ecuación. Isabel fue citada a declarar de manera informal en primera instancia, como testigo, no como sospechosa. Los investigadores querían observar su reacción, sus inconsistencias, los puntos donde su historia no encajara. Llegó a la comisaría con aspecto tranquilo, bien vestida, preparada. Contestó las preguntas con precisión. Expresó preocupación por Valeria con lo que parecía ser genuina angustia. Cuando le preguntaron por el té, dijo que era una infusión que compraba en una herboristería, que no tenía nada especial, que solo quería ayudar a su amiga. Los investigadores le agradecieron el tiempo, la dejaron irse, y al día siguiente consiguieron la orden de registro para su domicilio. En el apartamento de Isabel encontraron 2 cosas fundamentales. La primera, un frasco de cristal sin etiqueta en el fondo de un cajón de la cocina, dentro de una caja de zapatos vacía. El análisis confirmó que contenía una mezcla de polvo blanco, en la que el componente principal era trióxido de arsénico. La segunda,
Un cuaderno de notas con anotaciones en código personal. Los investigadores tardaron varios días en descifrar el sistema, pero cuando lo hicieron encontraron lo que describían como un registro de dosis. Fechas, cantidades aproximadas, observaciones sobre el estado de Valeria. Era, en esencia, un diario del envenenamiento. Isabel fue detenida 18 días después de que Valeria recibiera el diagnóstico toxicológico. El juicio comenzó varios meses más tarde y duró 3 semanas. La acusación presentó un caso construido sobre 4 pilares. El análisis toxicológico del cabello de Valeria, que mostraba el patrón de exposición sostenida. El frasco de arsénico hallado en el domicilio de Isabel. El historial de búsquedas en sus dispositivos electrónicos. Y el cuaderno de notas. La defensa intentó varias estrategias. Primero, cuestionar la cadena de custodia de las pruebas. Los peritos de la acusación desmontaron ese argumento con documentación detallada. Segundo, proponer que el frasco podría haber llegado al apartamento de Isabel sin su conocimiento. El jurado no lo encontró creíble, dado el historial de búsquedas. Tercero, y quizás más agresivamente, sugerir que Valeria podría haberse expuesto al arsénico a través de otras fuentes ambientales, y que la implicación de Isabel era circunstancial. El perito toxicológico de la acusación destruyó esa teoría en el estrado. Explicó con precisión técnica que los niveles encontrados en el cabello de Valeria no eran compatibles con exposición ambiental de ningún tipo. Eran compatibles con la administración repetida y deliberada a lo largo de varios meses. Los testigos del carácter no ayudaron a Isabel. Varias personas del entorno de ambas mujeres declararon haber observado comportamientos que, en retrospectiva, veían como señales. La obsesión de Isabel con la relación de Rodrigo y Valeria. Los comentarios veladamente negativos sobre el matrimonio. La forma en que Isabel siempre encontraba el modo de estar presente, de ser necesaria, de inserirse en la intimidad de la pareja. Una compañera de trabajo de Isabel declaró que, meses antes de que empezara el envenenamiento, Isabel había dicho que Rodrigo se había casado con la persona equivocada, que él lo sabía, pero que era demasiado buena persona para admitirlo. La compañera lo había tomado como una opinión, no como lo que en realidad era, la declaración de una intención. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto fue unánime. Culpable de envenenamiento deliberado con agravante de premeditación y abuso de confianza. Antes de que el juez dictara sentencia, Valeria tuvo la oportunidad de hablar. Se levantó con la ayuda de su marido, porque todavía tenía días en que las secuelas del envenenamiento crónico le afectaban a la movilidad. Se quedó de pie frente al estrado, y habló durante casi 12 minutos. No habló con rabia. Eso fue lo que más impactó a todos los presentes en la sala. Habló con una claridad fría que era más perturbadora que cualquier explosión emocional. Describió el año de enfermedad, los médicos que no encontraban nada, las noches de dolor, el pelo que se caía, y la presencia constante de Isabel, siempre con el té, siempre con palabras de consuelo, siempre preguntando ¿cómo te encuentras hoy? Dijo que lo más difícil no era lo físico, que el cuerpo se recupera, lentamente, pero se recupera. Lo más difícil era reconstruir la capacidad de confiar, que cada vez que alguien le ofrecía algo de comer o beber, tenía que hacer un esfuerzo consciente para no pensar en Isabel. Que la traición de alguien tan cercano no solo te hace daño a ti, te hace daño a tu forma de ver a las personas, a tu capacidad de creer que alguien puede quererte de verdad. Al final, Valeria miró directamente a Isabel, que no le devolvió la mirada, y dijo: «Me robaste un año de mi vida, me robaste la salud, me robaste la inocencia de tener una amiga. No te voy a perdonar porque no te lo mereces, y porque hacerlo sería mentirme a mí misma. Pero tampoco voy a dejarte ocupar más espacio en mi vida del que ya has tomado». Isabel fue condenada a 12 años de prisión. Este caso me quedó dando vueltas mucho tiempo después de investigarlo, y creo que sé por qué. Porque el envenenamiento físico es monstruoso, sí, pero hay otro tipo de envenenamiento en esta historia que igual de monstruoso. Isabel envenena a Valeria con arsénico en el té, pero al mismo tiempo la envenena emocionalmente con la ilusión de cuidado. Cada visita falsa, cada palabra de consuelo mentida, cada «¿cómo te encuentras hoy?», dicho sabiendo que ella misma era la respuesta, era una dosis doble.
toxicidad física y toxicidad emocional administradas con la misma mano. Lo que me parece más perturbador de este tipo de casos no es la maldad en abstracto, es la capacidad de sostener una doble vida durante tanto tiempo. Un año de visitas, un año de sonrisas, un año de fingir amistad mientras planeabas el deterioro de alguien que te abría su puerta. Eso requiere una frialdad que no es impulsiva, no es pasional, no es resultado de un momento de locura, es fría, es calculada, es metódica. Y eso, en mi experiencia estudiando estos casos, es lo más difícil de entender. ¿Qué te ha parecido este caso? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber si hay algo que te haya llamado especialmente la atención, algún momento en que hayas pensado que había señales que se podrían haber visto antes. Porque esa es siempre la pregunta más difícil en estos casos. ¿Había señales? ¿Eran visibles? ¿O la proximidad emocional nos impide ver lo que está delante de nosotros? Suscríbete si todavía no lo has hecho. Subo casos nuevos cada semana. La semana que viene traigo un caso que también gira alrededor de la traición, pero desde un ángulo completamente diferente. Un caso en el que la víctima sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no podía probarlo, y lo que hizo para salir de esa situación cambió el procedimiento policial en 2 países. No te lo pierdas. Hasta la próxima semana.